Ya. Bueno chicos, esta es la primera clase de importación de datos del laboratorio de evaluación de yacimiento. Como antes me había presentado, mi nombre es Jonathan Garrido y voy a impartir esta primera ayudantía. Repito, cualquier cosa, yo soy su compañero, cualquier duda, consulta, me preguntan nomás, yo estoy para ayudar. Y cualquier, cualquier duda que vaya surgiendo a lo largo de esta clase me van preguntándonos, si no me preguntan al final de la clase, ¿ya? Y cualquier proceso, si hayan que voy muy rápido, me paran nomás y se los vuelvo a explicar. No hay ningún problema con eso, ¿ya? Bueno, como bien dije ya, en la primera clase es de importación de datos, de la base de datos que se le va a otorgar a cada uno de ustedes, que ya fueron asignadas. En este caso, antes de comenzar con Datamine y Supervisor, hay que realizar unas configuraciones previas en el computador. Para esto nos vamos a panel de control. Ahora reloj y región, donde dice cambiar formatos de fecha, hora o número. Acá en esta ventana emergente que apareció, en región, acá abajo en configuración adicional, acá en la pestañita números, en símbolo decimal tenemos que fijarnos que aparezca punto. En separador de listas, una coma, y símbolo de separación de miles, que acá no aparece, una coma también. Esto es porque después cuando trabajemos con archivos de Excel, CSV o TXT, todos estos vienen en información por tablas, separados por comas. Y esto es para que Datamine lo reconozca como tal y que son archivos de formato tabla y que están separados por comas. Acá por último, esta misma configuración se hace en la pestaña moneda, donde acá en símbolo de moneda dejan el símbolo de dólar. En símbolo decimal vuelven a poner el punto. Aquí a mí me aparece, pero a ustedes les puede aparecer otro símbolo distinto, pero que sea punto. Y acá en símbolo de separación de miles de nuevo una coma. Con esto asegúrense de darle a aplicar, después aceptar, y acá igual de nuevo aplicar y aceptar. Ya, con esa configuración previa cerramos el panel de control y ahora podemos empezar a trabajar con Datamine. Esta primera clase es de Datamine. Antes de abrir el software, tenemos que conocer que todos los archivos que vamos creando del proyecto se crean y se guardan acá dentro de la carpeta raíz del software donde fue instalado. En este caso, yo Datamine lo instalé en el disco local C, que es el disco principal que tengo. ¿Y dónde voy a guardar los archivos de este software? Acá en la carpeta Database. Acá se guardan todos los archivos de distintos proyectos que puedan crear a futuro. Dentro de esta carpeta, acá si se fija la dirección dice disco local C Database, vamos a crear una nueva carpeta del proyecto. Esta carpeta para efectos de laboratorio le voy a poner ejercicio laboratorio. Laboratorio Jonathan Garrido. ¿Ya? Y esta carpeta acá no contiene ningún archivo todavía. Lo que voy a hacer, voy a cerrar esta carpeta y voy a ir a buscar la base de datos que está en el drive que entregó el profe, la base de datos de ejercicio del laboratorio. Yo y la Melissa vamos a trabajar con esa base de datos del laboratorio, pero ustedes van a tener que trabajar con su base de datos propia, que se les fue asignada, ¿ya? Acá voy a ir a buscar la base de datos que tengo guardada, base de datos de ejercicio del laboratorio, y voy a copiar todos los archivos que tiene esta base de datos, que tiene que deben contener el archivo colors, assays, lithology, la topografía, surveys y sounds. Esta base de datos está dada en formato TXT, pero ustedes pueden tener un Excel o CSV que va a contener todas estas varias pestañitas con estos mismos campos. Lo que van a tener que hacer es filtrar esa información y copiar en un Excel distinto cada una de esas columnas. No sé si me entienden. Si no, después puedo ver particularmente cada uno de sus proyectos cómo realizar la importación, ¿ya? Acá, como dije, copio esta base de datos que está en TXT, copiar, la voy a cerrar. Voy a ir de nuevo acá a
disco local C, database, la carpeta que creé dentro de database, y voy a copiar estos archivos. Ahí están recién los archivos para ser dispuestos para trabajar por el software. Ahora cierro y para asegurarme le voy a dar a actualizar. Ya. Ahora con los archivos dentro de la carpeta database, para realizar el proyecto voy a ejecutar datamine. Esperemos que cargue. Ya. Consulta, ¿no se le escucha distorsionado? Porque estoy con el internet del celu y no tengo internet hogar por el momento y no sé si se escucha muy lag o algo así. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Ya, Sí. vale. Sí que eso necesito porque es medio malo el internet del celu por eso. Ya. Antes de ver la interfaz del software y enseñarle un poquito de qué trata este programa, vamos a crear primero el proyecto, ¿ya? Acá tenemos distintas opciones de crear un nuevo proyecto. Sin más bien, dar acá clic en New Project o si no acá arriba en esta pestañita File y New Project. Pero más fácil, la herramienta que tenemos acá a mano, damos clic en New Project. Esperamos que nos ejecute el comando. Ya. Acá se nos abre una ventana Wizard, que es una herramienta que nos va a ayudar a importar los datos a Datami. Le damos siguiente. En esta primera opción le ponemos el nombre del proyecto. En este caso va a ser, le había puesto laboratorio, Jonathan Garrido. Recordar que el nombre de este proyecto tiene que ser consecuente con la base de datos que le dieron. Por ejemplo, proyecto beta varita, alumno tanto a tanto. Que sea consecuente el nombre del proyecto con la base de datos que tienen, que sea característica. Y acá en locación vamos a encontrar la carpeta database, la que guardamos dentro de esta. En este caso, bajamos, database, está desplegado. Está el laboratorio Jonathan Garrido, aceptar. Para decirle dónde se encuentran los archivos que quiero que importe. Después en esta casilla donde dice Automatic Add Files Currently in this Directory when next click, esto es para que vaya automáticamente cualquier modificación del proyecto, se vayan adjuntando los nuevos archivos y se vaya automáticamente modificando y se vaya actualizando este proyecto. ¿Ya? Antes de darle a siguiente, acá abajo en la herramienta Project Settings, damos clic y tenemos que asegurarnos que estén marcadas estas cuatro casillas. Detect New Files, Detect Files Add, Automatic Update, Automatic Compress Files. Esto es, como dije anteriormente, para cualquier modificación, eliminación de archivo, un archivo nuevo que se agregue al proyecto, el software automáticamente lo detecte y lo reconozca. ¿Ya? Damos en aceptar, está marcada esta casilla y ahora podemos dar siguiente. En esta siguiente ventana podemos ver todos los archivos TXT o CSV que van a tener algunos que vamos a importar. En este caso Size, Colors, Lithology, Stopo, Surveys y Zones. ¿Ya? Le damos a siguiente. Y en esta nueva ventana, que va a ser la última ya del proceso, nos va a mandar un sumario sobre el nombre del proyecto que estamos creando, dónde se va a guardar este proyecto, que todas las modificaciones se van a guardar en la carpeta laboratorio, Jonathan Garrido dentro de la carpeta database, y los archivos que estoy importando. En este caso le doy finalizar y ya terminó el proceso. ¿Cómo puedo ver cuando está listo el proceso? Acá arriba sale el logo Datamine, Laboratorio Jonathan Garrido. Y ahí están todos los archivos que yo ya desplegué. ¿Ya? Ya. Con esto, lo que vamos a hacer ahora, les voy a demostrar un poco cómo es el software. ¿Ya? Para esto, primero que nada, para trabajar con el software vamos a tener desplegado esta ventanita. Esta ventanita presenta múltiples ventanas que son ayudas para ir trabajando a medida que vamos ir avanzando en el proyecto.
La primera ventana es Project Files. En esta vamos a ver todos los archivos que están dentro dentro de este proyecto. En este caso, en All Files podemos ver todos los archivos que están guardados dentro de esta carpeta en el proyecto. En Cheats, esta es una pestaña, una ventana como de visualizador. Todo lo que tenga cargado, puedo escoger si quiero verlo o no. Es como una capa en AutoCAD. Por ejemplo, acá está pueden ver la grilla. Desmarco esta ventana, esta casilla y ya no la veo. Eso es una ventana de visualización. Y esto nos va a ayudar harto después cuando queramos hacer modelación explícita, cuando vayamos creando perfiles por zona y no quiero ver una zona, sino que quiero trabajar con una sola en específico. Después está la pestaña Loaded Data, donde acá van a estar todos los archivos cargados en la pantalla y puedo descargarlos o volverlo a cargar nuevamente si es que no quiero verlos. ¿Ya? Y por ejemplo, ustedes llegan a tener algún error y por ejemplo se les pierde la pestaña, ya no tiene la pestaña Project Files o ya no está Cheats o la pestaña Command no está acá sino que está en otro lado. Lo que pueden hacer es crearse un perfil como usuario, como más bien se sientan cómodos para trabajar en este software. Por ejemplo, a mí me gusta cómo está dispuesto así esta ventana de Project Files y me gusta el command acá abajo. Ya, cualquier cosa, yo puedo irme acá a Format, en State, y guardar este perfil. Y este perfil lo voy a guardar acá dentro de la carpeta Database y en el proyecto que estoy trabajando. Este perfil, ¿para qué me va a servir? Por ejemplo, yo el command no lo tengo acá abajo, sino que lo tengo acá arriba, por ejemplo. Ahí. Y por ejemplo, la pestaña Cheats no la tengo cerrada. Y no sé dónde está la ventana Cheats ni la Loaded Data. Se me perdieron. ¿Cómo puedo volver a restaurar el perfil? En State, Load, y con el perfil previamente que ya guardé, abrir, y debería volver a estar todo como está originalmente. No sé si lo aprecio. Volvió a estar la pestaña Cheats y Load. Este es para casos futuros que sientan que no tienen una herramienta o se les perdió un comando para poder volver a restaurar como estaba originalmente. Eh, Antes de empezar con la importación como tal, también acá arriba están las distintas ventanas, distintas pestañas que tienen una serie de herramientas que ofrece Datame. Por ejemplo, en Data hay herramientas como Import to Project que la vamos a usar al tiro, que la vamos a usar a continuación. Otras pestañas como Sample Analysis, que es para crear pozos estáticos, pozos dinámicos, para compositar, que ya este lo vamos a usar en la tercera clase, que es para regularizar por el largo de la muestra. En Geology, comandos como Vein, que vamos a usar en la modelación implícita. En Structure, que nos va a servir para futuro, ya como la sexta clase, para la modelación explícita, para crear strings y tags, que son los delimitadores físicos de la zona. Y crear las wireframes, que son los sólidos después. En Model, para ya como la séptima octava clase, que vamos a crear un modelo prototipo para poder después generar el modelo de bloques. Y Estimate, que vamos a usar para estimar todas las leyes próximas en el yacimiento por los distintos estimadores que van a ver en cátedra ustedes que son por el inverso a la distancia y vecino más cercano. Y así otras pestañas más que vamos a ir viendo durante el laboratorio de este semestre. ¿Ya? Entonces ya con esto, miren, en Project Files, en la carpeta All Files, todos los archivos que tengo del programa, si me fijo, todavía siguen estando en archivo TXT, no están en formato datamine, en .dm. Por lo que todos estos archivos para ser ocupados por datamine hay que transformarlos. O sea que tengo que importarlos y llevarlos al formato datamine. Para esto, me voy a ir a Data, Import to Project, y voy a ir importando cada uno de estos archivos TXT. Para el primer caso vamos a importar colors. Acá en Driver Category vamos a establecer la categoría de este archivo. Este archivo es del formato tabla. No, este archivo es del formato texto, porque es un formato TXT.
driver category texto, y en data type, tipo de dato, vamos a poner tables, porque son datos que están separados por comas, pero en el fondo son tablas. Vamos a dar OK y vamos a importar colors. A abrir. Ahora se nos va a ejecutar un wizard que tiene tres ventanas. Cada tiene tres pasos. En el primer paso nos va a decir, diga el tipo de dato. Esta base de datos está delimitada. ¿Por qué? Porque está separada por comas. Acá en Data Rows, asegurarse que en comienzo de la línea partan 1. En Stop at Line no hay que hacer nada porque reconoce al tiro la cantidad de filas que tiene el archivo. Y en Header Row, fijarse que esté marcado esta casilla y que partan 1. ¿Por qué el 1? Porque el 1 denota dónde se encuentra el encabezado del archivo. Este comando le va a indicar que acá arriba, en la primera fila, se encuentran todos los encabezados de las distintas columnas que contiene este archivo. Le damos siguiente, pasamos al paso 2. Acá en delimitadores hay distintos delimitadores, espacio, tabulación, semicolon y otros. Y por ejemplo, si voy avanzando, la información acá abajo no se me separa en columnas. Por lo que el único que sirve es coma, porque el archivo originalmente está separado por comas. Y acá podemos ver la información ordenada. Ahí sí pueden ver las distintas columnas ordenadas. Ah, y también acá en esta casilla 3 consecutive delimiters 1, no marcarla, dejarla vacía. ¿Por qué? Porque esto es solamente cuando el archivo puede presentar algún problema como tener doble coma y, y se ocupa para corregir este problema. Pero esta base de datos ya está bien probada, no tiene ningún problema, así que no es necesario marcarla. Después damos siguiente y pasamos al paso 3. Acá en formato de columna, en name, nos vamos recorriendo cada columna y nos enfocamos que coincida el nombre de esta columna con name. Borehole ID, Borehole ID. Y acá, en este lado derecho, en numérico o alfa, tenemos que fijarnos si la columna es alfanumérica o si es numérica o alfanumérica. Y recorriendo, por ejemplo, en Borehole ID, los identificadores de sondaje tienen letras y números, por lo que sería alfanumérica. En Color son solamente números, numérica. En eColor, números. ZColor, numérica. Y así voy revisando cada una de estas columnas. En Depth, que es la profundidad, numérica. Refsys, que son solamente parámetros como de GPS, local, son descripciones del sondaje más que nada. O en Day, el día que se hizo ese sondaje, alfanumérico, porque son letras solamente. ¿Ya? Y acá en Absent Data, marcar esta casilla y poner el número -99. Esto es para que cualquier valor de dato ausente dentro del archivo, el software lo rellena automáticamente con un número muy inferior, que es -99, y así no tener ningún error en la importación. Le damos a terminar y nos va a arrojar el archivo, y este archivo lo vamos a editar y ponerle un nombre sencillo solamente, demostrativo, característico. Este es el archivo colors. En import files, verificar que todas las columnas que yo quiera importar van a estar. Por ejemplo, ustedes después filtren la información. Por ejemplo, a mí no me sirve el refmet, el endate y el refsys. No lo importo solamente. Me quedo con la información de arriba. Pero para efectos prácticos voy a importar todo. En rename fields no se trabaja, no se hace nada. Después de esto, dar definido el nombre y verificar las columnas que yo voy a importar del archivo, le doy aquí en aceptar. Y aquí en Project Files puedo ver el archivo colors, pero ahora con un icono de datamine. Lo que quiere decir que se importó correctamente en formato datamine. ¿Ven? Acá podemos ver el sondaje, el código del sondaje, las coordenadas este, norte y de elevación, la profundidad del sondaje y los datos, por ejemplo, de la fecha que se realizaron. Eso es con respecto al archivo colors. Ahora vamos a a seguir importando los otros archivos. Vamos de nuevo a import to project. Es un archivo de categoría texto, formato tabla, ok. Ahora voy a comenzar con el
a size, abrir. Es un archivo delimitado, comienza en 1, el encabezado está en 1. Siguiente, está delimitado por comas. Esta casilla está no está marcada. Siguiente, veo que coinciden los nombres y que también vaya estando, si coincide si es numérica o alfanumérica, como hice en el paso anterior. Está todo bien. En absent data que esté marcado y esté el valor menos 99 ingresado. Terminar. Y aquí en size le doy un nombre característico a este archivo. En import files en la pestaña verifico todas las columnas que quiera importar que estén marcadas y le doy a aceptar. Acá se guarda a size también. Voy a seguir. Archivo texto, formato tipo tabla. Ok. Si voy muy rápido o quieren que repita el proceso, me dicen nomás, chicos. Texto tabla, ok. Ahora vamos a importar el archivo Lithology. Abrir. Delimitado. La primera opción, que es un archivo delimitado, que comienza en 1. El encabezado está en la fila 1. Siguiente, en el paso 2, que está delimitado por es un archivo delimitado por comas. Esta casilla está demarcada. Siguiente, reviso nuevamente las columnas que coincidan el nombre con en name con el nombre de la columna del archivo y que sea numérico o alfanumérico. Numérico o alfanumérico. Está todo bien. Marcada la casilla absent data. Terminar. Le doy el nombre nuevamente característico a este archivo Lithology. Import files, todas las columnas también. BHD, from to, litología en el list. Estamos bien. A aceptar. Está listo el Lithology. Import to project. Vamos a importar ahora el otro archivo de la base de datos. Va a ser un archivo tipo texto de forma de tablas. Ok. Vamos ahora a importar surveys. Es un archivo delimitado. Comienza en la fila 1. El encabezado está en la fila 1. Siguiente. Este se encuentra delimitado por coma. Demarco la casilla delimited as 1. Siguiente. El nombre nuevamente verifico que la columna coincida con. El nombre de la columna coincida con este nombre. Por ejemplo, BRG, que es la Azimuth, Deep, el numérico, 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 alfanumérico, está bien. Marcada la casilla absent data, menos 99. Le doy a terminar. Surveys. Le doy el nombre característico a este archivo. En import files reviso nuevamente que estén todas las columnas que quiero importar. Warhol ID, hasta donde llega, el azimuth, la inclinación del sondaje, ¿sí? Aceptar. Y ahora me falta solamente el archivo source. Este es un archivo también del tipo texto, formato tabla, ok. Source, lo selecciono, doble clic o aceptar, ok. Este archivo está delimitado, comienza la fila 1. De notar que la fila 1 es el encabezado, marcando esta casilla y que está en 1. El siguiente paso, que este archivo está delimitado por coma y que esté demarcada nuevamente la casilla consecutive as 1. Verificar también nuevamente que no estén. ¿Está todos los archivos? Sí. Le doy a siguiente. En el paso 3, verifico las columnas. Name con el nombre de la columna. Alfanumérico, numérico, from, to, numérico, nombre zone, nombre de la columna zone, numérico. Y la casilla marcada con absent data con el valor menos 99 para valor ausente. Le doy a terminar.
Le doy el nombre característico a este archivo, un nombre simple pero característico, sounds. En import files, las columnas que quiero importar que estén presentes, body hole ID, desde donde comienza hasta dónde, el campo zona. Ok, aceptar. Y acá, como podemos ver, se encuentran todos los archivos importados. ¿Cómo sé que están importados ya a Datamine? Porque sale el icono de Datamine. Si se fijan acá, en la carpeta size se guarda size, lithology y sounds. ¿Por qué? Porque lithology y sounds son son archivos complementarios a size. El color se guarda en otra carpeta y surveys también. Ahora vamos a revisar cada archivo por separado. Por ejemplo, acá el colors. En el colors, ¿qué podemos ver? Podemos ver la columna Body Hole ID, BHID, que es la nomenclatura dada para identificar el sondaje. Xcolor es la coordenada este del sondaje. Ycolor la coordenada norte. Zcolor la cota o elevación de este. En depth la profundidad final hasta la que este pozo se perforó. Y todo esto son refsys, refmet, date, son datos más que nada de localización, de coordenada, con qué método se realizó y la fecha en que se realizaron. Después el archivo surveys, borehole ID, la nomenclatura del sondaje, el código característico. At es la profundidad de de la muestra. Si se fijan acá, hay un sondaje, el VB 2675, contiene 11 muestras y estas tienen tal largo estas muestras y la azimut con la que se encuentran y la inclinación de estas. Sería at profundidad, BRG azimut y deep la inclinación con la que se hizo ese sondaje. Luego en el archivo size, nuevamente la columna por ID, el identificador de sondaje, from, desde donde comienza el tramo de la muestra hasta dónde llega esa muestra, la AU, CU, etcétera, en la mineralización con el metal de interés con ciertos porcentajes de leyes. Para cada tramo que se analiza, o sea, para cada muestra, los porcentajes de ley, el análisis químico. Y density, la densidad de esa muestra. No sé, ahí sí. Ya. El archivo lithology. Nuevamente vemos el identificador del sondaje, desde donde comienza esa muestra hasta donde termina, de from a to, esta muestra comienza desde el tramo 0 hasta 3. Lit, la litología, la petrografía o litología que presenta ese tramo del sondaje, y en el lit es un número asignado que se le puede dar a esa litología. Por ejemplo, a siltstone se le da el código 2. A las brechas se le da el código 3. A los basaltos se le da el código 4. Así puede estar su base de datos también. Y el archivo source, como había dicho, que es bien parecido. En la nomenclatura del sondaje, desde desde dónde comienza hasta dónde termina esa muestra. Y el código source, que era como en el id que habíamos visto anteriormente, con lo que se denota esa zona. Acá solamente que está filtrado porque esta base de datos se trabaja con dos zonas solamente. ¿Ya? ¿Hasta ahí van bien, chicos? Si me pueden responder, por favor. Sí. ¿Ya? Ya. Y ahora con esto, teniendo todos los archivos en formato datamine, vamos a proceder a crear los pozos estáticos. Este archivo, que se llama host3d, recopila toda esta información en un solo archivo. Para esto, nos vamos a ir a Sample Analysis, Build Static, damos clic y se nos va a abrir este archivo host3d. ¿Ya? En Input Files, acá tiene tres subpestañas, tres subventanas.
en la primera pestaña, Files, en Input Files, vamos a ingresar los archivos de entrada de para crear este archivo. En Colors, vamos acá en esta casilla con 3 puntitos y vamos a seleccionar el archivo Colors con el logo de Datamin. Ok. Después en Surveys, vamos a escoger y seleccionar Surveys. En Sample 1, que son archivos de muestra, vamos a seleccionar a Size. En muestra 2, Sample 2, vamos a seleccionar Lithology. Y en Sample 3, el campo Sounds. Ok. En Out, donde sale Output Files, archivos de salida, le vamos a dar un nombre característico a estos pozos 3D que vamos a generar, a este archivo. Le vamos a poner pozos, para efectos prácticos vamos a nombrarlo como pozos 3D laboratorio. Laboratorio. O si no cualquier nombre, pero que sea generalmente corto. En Holes MRI, este es un archivo de memoria que va a contener el resumen de la información de todos los pozos que va a recopilar. En este caso le vamos a poner pozos MRI. Pozos MRI. Y en errors, que va a ser otro archivo que va a arrojar, va a ser una carpeta que va a arrojar con todos los posibles errores que encuentre el software al momento de generar este archivo. Y nos va a decir precisamente cuál es el error que existe en la creación de este. Para este caso lo vamos a nombrar como errors. Errors. Apreciar que esté la pestañita Save, que la casilla Save que esté marcada, porque cualquier modificación que queramos hacer a continuación, no va a ser necesario volver a cargar cada uno de estos archivos por separado, sino que se va a restaurar automáticamente. Acá, y esto va a ser efecto para el reporte 1, ustedes si se fijan, en cada opción que voy cliqueando, abajo se va dando una descripción diferente. Acá el software me dice lo que tiene que contener cada archivo para cumplir con esa... Acá el software me dice qué debe contener ese archivo para ser usado. Por ejemplo, para ser considerado un archivo Colors, esta acá me dice que tiene que tener, acá abajito, este archivo para ser localizado como Color debe contener la columna Body Hole ID, que es la nomenclatura del sondaje, Xcolor, Ycolor, Zcolor y otros campos como Azimuth o inclinación. Surveys también me dice todo lo que debe contener este tipo de archivo. Body Hole ID, Add, Azimuth, inclinación, el size, que es lo que debe contener este tipo de archivo. Y esto es lo que va a ser el reporte 1 que le vamos a pedir con Melissa, que va a consistir principalmente en cómo es la importación de datos y en el fondo cómo es la filosofía de este proceso, para qué sirve y cómo se realiza. Tienen que... Y acá pueden tener una ayuda para saber de qué trata cada archivo. ¿Ya? Acá, antes de terminar con el proceso, en la otra subpestaña, Fields, tengo que verificar que cada columna coincida con su nombre. Por ejemplo, acá tengo 2 columnas y tengo que ver que cada campo coincida con el mismo nombre. Bullet Hole ID, Bullet Hole ID, Xcolor, Xcolor, Ycolor, Ycolor, Zcolor, Zcolor, y así. Hay algunas bases de datos que, por ejemplo, acá en el add les puede aparecer, por ejemplo, BRG o un mineral. Simplemente despliegan acá y le ponen el que corresponde. Add. Ese es uno de los parámetros que tienen que fijarse, que coincidan uno con otro, porque si no le va a dar error en la importación. Y en la otra pestaña, parámetros, tienen distintos parámetros que pueden usar para importar estos archivos. Y esto va a depender netamente de la base de datos que cada uno tiene. Esto, por ejemplo, acá, en SourceMeet, acá abajo, nos dice qué es SourceMeet.
Esto también tiene que ir en el reporte. Nos tienen que, simplemente acá como ayuda, les dice de qué trata, qué, qué ofrece esa herramienta, qué modificación va a hacer en el archivo o qué va a ejecutar. Eso también tiene que ir en el reporte al final. Por ejemplo, SourceMeet dice entrega valores acá de 0 a 1. Al seleccionar el valor 1, le diremos al software que añada más muestras, o sea, tramos al sondaje donde hay más de un registro de estudio por tramo. ¿Ya? En Endpoint, que también tiene valores de 0 a 1, si seleccionamos 1, este se va a usar para incluir coordenadas este, norte y elevación, tanto al inicio y al final para cada tramo de este. En DITMET, que también tiene valores de 1 y -1, este es cuando, por ejemplo, ustedes van a importar una vez y ya al ver los sondajes como en 3D, van a ver los collares inversamente. Los van a ver abajo en vez de arriba. Esto es porque la inclinación es negativa y tienen que corregirlo. Es una convención de inmersión, donde se le otorga el 1 para pozos con inclinación positiva, o sea, hacia abajo, y -1 para una caída positiva hacia arriba, por decirlo así. Prompt tiene valores de 0 a 1 y se ocupa para para pausar la ejecución cuando se estén generando pozos estáticos cuando ocurre un error. O sea que si el software el software encuentra un error en la importación, no sigue con el proceso. Y print para que me imprima cada o me muestre cada proceso de forma individual que se está ejecutando en la creación de los pozos estáticos. ¿Ya? Una vez fijados los parámetros, corroborando que cada columna coincida con el nombre correspondiente de los campos, en Files, viendo que ya tengo todos los archivos de entrada ingresados correctamente y los archivos de salida ya definidos, marcada la pestañita Save, le doy a aceptar. Acá, si podemos ver, en la pestaña en Command, estamos viendo todo lo que está ejecutando el software. Ahí. Por ejemplo, acá me demuestra que yo ya comencé con la creación del archivo pozos 3D. Dice warnings, los problemas que encontró en la creación de este archivo. Y me va a dar un resumen. Me dice que este archivo contiene 1048 muestras en total. Y me dice que los errores de importación se encuentran en el archivo errors. Ya. Por ejemplo, acá yo quería la pestaña Command, como la eliminé y quiero volver a restaurarla, me voy a State simplemente, Load, cargo el perfil ya que tenía antes y me vuelve Command acá abajito. Ya. Si bien pueden ver acá en All Files, ya tengo el archivo pozos 3D creado. Ven que es una recopilación de toda la información de los distintos archivos que importé anteriormente por separado. Pero antes de ver los pozos en 3 dimensiones, en la grilla, me voy a ir al archivo errors para ver si es que hubo o no errores en este proceso. Y aquí me dice, este es el archivo errors. Existen 2 muestras con problemas, con errores. Me dice que este archivo se encuentra en el archivo este error se encuentra en el archivo litology. Me dice el tipo de error que existe. En este caso, en el registro 1 hay un error de solapamiento o de superposición de una muestra con otra, están superpuestas. Y en el registro 2 hay una duplicación de datos también en el archivo litology. Vamos a corregir cada archivo por separado. Acá minimicé esta pestaña
primero voy a trabajar el error sobrepuesto, las muestras sobrepuestas. Voy a seleccionar el sondaje, lo voy a dar a copiar y me voy a ir al archivo Lithology. Lithology. Aquí si pueden ver en este binocular, acá puedo hacer control V, escojo, demarco el sondaje y le doy enter y me encuentra el sondaje que tiene presente el problema. Este sondaje, esta muestra de este sondaje presenta un error de solapamiento. ¿Por qué? Dice que la primera muestra, 1, comienza desde el tramo 0 hasta 3 y esta segunda muestra comienza desde el tramo 2,5 hasta 2,26. Para explicarles de mejor forma les voy a hacer un pen de qué es la superposición. No dibujo muy bien, pero hágale acá. Ya. Por ejemplo, ustedes tienen una muestra. Uf, esta muestra comienza desde acá, desde 0. La primera muestra, desde 0 hasta 3. Y me dice que la segunda muestra comienza desde 2,5 hacia abajo. Esto no puede ocurrir porque generalmente los sondajes, las muestras que se tienen, las muestras son continuas. Por ejemplo, acá tenemos el sondaje y las muestras van así. No tienen que estar solapados, sobrepuestas. Por ejemplo, esta termina en 0, en 3. Esta segunda muestra comienza en 3, termina en 7, por ejemplo. Así. ¿Entienden el error que tiene? Cerrar ventana. Ya. Para arreglar este error simplemente podemos decidir si comienza entre 2,5, termina en 2,5 y esta empieza en 2,5 o 3. Para efectos prácticos le vamos a poner 3. Enter. Y vamos a decir entonces que la primera muestra parte en el tramo 0 hasta 3 y termina en 3. Y la segunda muestra comienza en el tramo, comienza en 3 y termina en 2,26. Le damos a guardar. Y vamos a ver el otro error. El segundo error está también en Lithology y era el sondaje VB2737. Lo voy a dar a copiar y este archivo presenta duplicación del dato. En Lithology, abro la pestaña, control V. No se me copió el código. Lithology. El 2737. Y acá podemos ver que claro, que la muestra 6 y 7 presentan los mismos datos, está duplicado. Así que puedo seleccionar cualquiera y darle clic derecho y delete record, que es para eliminar ese registro. Le damos clic acá en el disquete para guardar los cambios. Nos dice que vamos a modificar el archivo original, sí. Y esto es porque tenemos el archivo guardado. Ah, no, esto es porque tenemos un archivo doble. Ahí sí. Eso era porque tenía dos veces abierta la misma pestaña. Ahí guardé el cambio que realicé, cierro. Y ahora voy a volver nuevamente a generar los pozos estáticos. Me dirijo a Sample Analysis, Build Static, se abre la pestaña Host 3D y para no volver a hacer todo el proceso que hice nuevamente, como ya había marcado Save, le doy a Restore. Y se me cargaron nuevamente todos los archivos de entrada y salida que definí. Y se me van a modificar automáticamente con todas las modificaciones. En Fields verifico que cada campo de cada columna coincida cada uno. Border ID, Xcolor. Los parámetros definidos en este caso no es necesario hacer cambios, pero en sus bases de datos puede que tengan que cambiar algunos parámetros.
porque algunos van a tener los pozos invertidos. Y le doy finalmente a aceptar. Acá me dice si quiero reemplazar el archivo existente, sí. Que vamos a modificar también el archivo de memoria, lo vamos a reemplazar, sí. Y también el archivo error, sí. Acá abajo en command vamos a ver nuevamente cómo se ejecuta el proceso, todos los pasos que se están realizando. Terminó el proceso. Ahora tenemos 1046 muestras. Vamos a pozos 3D laboratorio. Está el archivo creado. Y el archivo errors. Ahora podemos ver que el archivo error no contiene ningún error que se haya registrado durante el proceso. Ya con esto quiere decir que la importación de nuestros datos a formato datamain y la creación de los pozos 3D se realizó de manera correcta, por lo que podemos visualizarlos a continuación. Para poder visualizarlos tenemos la grilla en la pestaña Project Files, en pozos 3D, que fue el archivo que creamos recién. Lo cliqueamos con pozo, lo cliqueamos con el clic, mantenemos presionado el clic izquierdo y lo arrastramos hacia la pantalla y podemos ver la creación de los pozos ya esta vez en 3 dimensiones. Y con Shift y Control, con Shift y con el clic izquierdo, podemos ver en todas las dimensiones posibles para ver los pozos en distintas vistas. Y manteniendo presionado el Shift y el clic derecho, podemos verlo en el espacio. Si pueden denotar. O también acá, si desean, podemos ver las distintas vistas. Vista planta, los perfiles en vista planta, que esto después se hace para los reportes. Vista norte, vista este, vista sur, vista oeste. ¿Ya? Y, por ejemplo, siempre se pide como para los reportes o informes que vayan a hacer, se ve estos pozos mejor apreciarlos con un fondo color blanco. Para cambiar el fondo, el color de la grilla, damos doble clic, y acá seleccionamos single y le damos un color a esta grilla, por ejemplo, color blanco. Le damos a aplicar OK y podemos ver la grilla ahora en este color, de color blanco y se aprecian de mejor forma nuestros sondajes. O si quieren volver al color anterior, nuevamente doble clic. En vez de seleccionar el signo, ponen gradiente y le ponen aplicar OK y vuelven al color original. Y eso sería el laboratorio de hoy día, chicos, de importación de datos. ¿Tienen alguna consulta, algo? No, por ahora nada. Ya. Ya, pues cualquier consulta, duda, me dicen nomás, me escriben al WhatsApp, yo estoy para ayudarlo. La siguiente clase que viene va a ser de dominio litológico, el estudio de los dominios, para ver si es posible juntar un dominio con otro. Vamos a analizar eso, sus variables estadísticas, y vamos a usar Supervisor. Y eso. Lo último, ¿alguien tuvo problemas con la licencia? ¿Está funcionando bien Datamine para ustedes? Sí, al menos para mí sí. Sí, Ahora lo tuve que desinstalar ¿Ya? porque me he equivocado, pero bien. Ya. Estamos Todo, bien. ya. Ya chicos, cualquier consulta, si fui muy rápido o algo, me dicen nomás y me hablan y les vuelvo a explicar el proceso, ¿ya? ya, Ya, gracias. eso sería la... Espera un poquito, voy a sacar... Voy a dejar de compartir pantalla. Y voy a sacarle un pantallazo a los asistentes de video. Ya chicos, eso sería la clase de hoy día. Muchas gracias por la asistencia, que estén bien, ¿ya? Cualquier duda, Todo consulta bien. me hablan, ¿no? Que estén bien. Chao, chao. Gracias. Ya, gracias. Chao, Chao. chao.